WhatsApp ha tenido un par de actualizaciones importantes esta semana y sorprendentemente hay muchas cosas nuevas, incluyendo funciones y muchísimos cambios de diseño. Aquí está todo lo que tienes que saber. Primero que nada, tenemos un nuevo diseño completamente diferente y al principio, hace unos días, yo tenía toda la interfase azul. Los botones cambiaron a color azul, todos los acentos, todo era como el diseño azul. Abajo en las pestañas, todos los seleccionados se seleccionaba azul, pero más notable era la pestaña de configuración. Ve esto, todo en este estilo nuevo minimalista y todos los iconos azules. Comparándolo con la versión anterior que tenía muchos colores y estaba como más grueso, se ve completamente diferente. Bastante drástico el cambio de diseño a través de la aplicación, pero justamente hoy me acaba de cambiar todo a ser verde en vez de azul. Ahora todos los acentos están en verde, sigue el mismo diseño minimalista nuevo en la pestaña de configuración y los nuevos botones y acentos verdes, pero ahora verde en vez de azul. Pero con el cambio de diseño, por ejemplo, antes arriba de donde dice chats decía editar y ahora tenemos estos tres puntitos. Aquí es donde puedes seleccionar múltiples chats para marcarlos como leídos, eliminar o archivar todos al mismo tiempo. Y este botón de más arriba a la derecha también cambió el diseño, está más minimalista y antes era azul, ahora es verde. Aquí es donde puedes empezar un chat nuevo, grupo, comunidad o puedes entrar a ver empresas. De hecho, la experiencia de ver empresas ha mejorado con categorías más definidas y este nuevo diseño verde en los iconos. Por si no sabías, puedes hablar directamente con empresas aquí si es que te interesa. Pero regresando, hasta el botón arriba de la cámara está más minimalista. La pestaña de comunidad tiene un diseño nuevo que ahora se mueve, es como más elegante, igual con los mismos acentos y botones verdes en lugar de azul. Básicamente todo está más minimalista, moderno y con acentos verdes. La verdad se ve muy bien y se siente fresco el WhatsApp. Esto es en iPhone, claro. Hay varios rediseños que están en beta para Android, pero de lo que yo he visto, más que nada es en iPhone. Puede que tú estés viendo en tu WhatsApp todos los botones y acentos azules o puede que ya esté verde. Va a ser un cambio gradual este diseño nuevo y también al estilo más minimalista, pero yo creo que el cambio más grande de diseño es la nueva pestaña de perfil que reemplaza la pestaña de configuración. Esto también lo están sacando gradualmente, es algo que yo no tengo en mi WhatsApp, pero Chris, que está aquí en el equipo de Tech Santos, él sí lo tiene y está un poco extraño porque tiene la versión nueva del perfil, pero con el diseño viejo de los colores no minimalista. Básicamente sale tu foto de perfil en el icono y ahora la pestaña se llama tú en vez de configuración y adentro se ve completamente diferente, más como un perfil de contacto o red social. Está interesante lo que está haciendo WhatsApp. Por lo general son todas las mismas configuraciones, solamente unas cambiaron de lugares, como el botón de privacidad que ahora está más grande y se ve mejor abajo de la foto de perfil. Claramente WhatsApp está probando cosas diferentes con diferentes usuarios, pero creo, al menos me hace sentido que la versión final de este cambio de diseño va a ser el estilo minimalista en blanco y negro con acentos verdes y esta nueva página de perfil. Pero yo estoy viendo 3 WhatsApps de 3 diferentes teléfonos y 3 diferentes personas y todos se ven distintos. Deja un comentario aquí abajo cómo está tu WhatsApp ahorita para ver cómo lo tienen los demás. Pero este cambio de diseño grande no es todo. Tenemos también funciones nuevas. Probablemente mi función nueva favorita es ahora cuando vas a mandar un archivo. Entramos aquí a la charolita para mandar cosas dentro de un chat, que por cierto también están rediseñados los iconos, pero cuando vas a mandar un documento ahora te dice seleccionar desde archivos o la nueva opción de seleccionar foto o video directamente. Y podemos ver aquí que dice archivos originales hasta 2 GB. Esto está increíble porque antes, si tú querías mandar una foto o video a través de WhatsApp y que retenga la calidad original, tenías que mandar esa foto a la aplicación de archivos de Apple y después abrirlo como archivo y buscar esa fotografía y mandarlo. Ahora lo hicieron mucho más simple. Nada más le pones seleccionar foto o video y se abre directamente el carrete de tu iPhone y puedes escoger fotos o videos y se va a mandar con 100% calidad hasta esos 2 GB. Que es bastante. Se mandan los archivos y videos con toda la calidad original y de hecho como se manda como documento también te dice ahí mismo cuánto pesa. Otra función nueva que tenemos es si entras a los ajustes aquí dentro de privacidad, a mero abajo tenemos esta nueva sección avanzada. Aquí está la nueva función de proteger la dirección IP en las llamadas. Esto acaba de salir y lo que hace es rebota tu IP en servidores de WhatsApp para que la otra persona a la que estás contactando no pueda rastrear tu ubicación. Es un filtro de seguridad adicional para llamadas y videollamadas en WhatsApp. Si te importa mucho eso,
préndelo. Pero sí dice y advierte ahí en las letras chiquitas que puede reducir la calidad de las llamadas. Después, en Android ya se activaron las passkeys. Esto también es una función nueva buenísima. Es básicamente esa promesa de en el futuro ya no vamos a tener contraseñas, sino todo va a ser con Face ID o Touch ID, y WhatsApp ya lo tiene implementado, al menos en Android. En iPhone yo creo que viene pronto. Pero algo que también es nuevo y está disponible para Android y iPhone es una noticia importante. Ahora vas a poder verificar una cuenta de WhatsApp con un correo electrónico, no solamente un número de teléfono. Esto va a ayudar tremendamente en situaciones donde cambiaste de teléfono, por ejemplo, o se salió tu cuenta de WhatsApp y no tienes señal de red para recibir el mensaje. Para entrar a tu cuenta de WhatsApp normalmente te tienen que mandar un mensaje SMS con un código. Ahora vas a poder recibirlo con email, que eso está excelente. Hola, perdón, nada más pasando. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Dejen un like, disfruten el video. Bye. Aún necesitas forzosamente un teléfono para dar de alta una cuenta, pero la vas a poder verificar a través de correo electrónico, no solamente SMS, y eso va a ayudar tremendamente con dolores de cabeza. A mí me pasó un par de veces que no tenía muy buena señal y estaba tratando de recibir el código de WhatsApp todo nervioso. Ahora nada más te llega por correo y listo. Que de hecho, para agregar tu mail te vas a la configuración en cuenta y te vas a verificación de 2 pasos, y aquí hay una sección donde puedes agregar tu dirección de correo o cambiar si es que ya tenías una dada de alta. Pongan aquí un correo electrónico de confianza. Ahora, hay más cosas. WhatsApp por fin ya le dio acceso a canales a todos. Entonces ya puedes entrar a la pestaña de novedades. Debajo de los estados están todos los canales. Ya tenemos canal oficial de Tech Santos. Si le quieren caer, por ahorita ando subiendo fotos detrás de las escenas, pero me pueden buscar ahí. Entran a buscar todos los canales, pones Tech Santos y ahí aparece. Pero es importante notar que ahora todos tienen la habilidad de crear un canal. Acaban de agregar esto. Aquí en el más puedes crear un canal, invitar a tus amigos o tus vecinos, o si quieres mandar comunicados a la escuela. No sé, pero está interesante la función y me gusta mucho más que comunidades. Me he estado divirtiendo con los canales. Yo no entiendo por qué no quitan la pestaña de comunidad que nadie usa y ponen aquí los canales. A ver si después hacen ese cambio. Después en iPhone se rediseñó el modo oscuro también. Entonces todo esto de los botones ahora se hace en blanco y negro con acentitos verdes. Está bien interesante también lo optimizado que se siente. Cuando entras a un grupo de WhatsApp, también aquí está todo rediseñado, la interfase más minimalista. Me doy cuenta entre más uso y me meto a WhatsApp lo mucho que cambió todo el diseño. Se ve muy bien, la verdad. Soy fan. Y si tienen una Mac, ya está disponible la app oficial de WhatsApp para Mac dentro de la App Store. Antes tenías que ir a la página de WhatsApp para descargarla. Ahora ya está disponible directamente en la App Store de Apple. Mucho más fácil. Si aún no han bajado WhatsApp para la Mac y usan una Mac todos los días, increíblemente recomendada. Funciona nativamente con Mac, está construida con el ecosistema de Apple y hasta tiene funciones muy buenas. Bajen WhatsApp ya de la App Store. Después, en la parte de llamadas hay cosas nuevas también. Ahora puedes entrar directamente a una llamada nueva con hasta 31 otras personas. Antes solo podías empezar con 15. Por si alguna razón tienes que hablar con todos tus amigos al mismo tiempo, y ya puedes empezar la llamada con 31 otras personas. Pero más interesante que eso es esto de Voice Chat for Larger Groups. Esto es algo nuevo que acaban de anunciar, pero no todos lo tienen todavía. Yo todavía no lo veo en mi versión. Poder entrar en un Voice Chat con grupos, pero no como una audiollamada. Esto es algo diferente. En un Voice Chat tú escoges entrar y así no te están timbrando con la llamada y estorbando las notificaciones. Solo entran los que quieren platicar, como un chat room, más o menos como funciona Discord o como funcionaba esos canales de Clubhouse y otras cosas. Está interesante. Creo que ya que más gente tenga esto, sí pudiéramos ver, no sé, conversaciones enteras con múltiples personas en grupos de WhatsApp a través de audio. Si alguien también ya tiene acceso a esto, por favor dejen un comentario abajo. Y para los que usan estados, ahora puedes contestar con avatars animados. Yo no uso mucho los estados, pero está divertido responder con estos avatars animados. Hay muchas opciones ahí. Y ahora sí, por fin. Todavía había personas que tenían el bug del volumen, donde no podías ajustar el volumen dentro de WhatsApp. Ya no es problema. En todos los que yo lo probé no es problema. Entonces creo que ya está 100% resuelto. Dejen un comentario si todavía están viendo eso. También si vieron algún otro cambio dentro de WhatsApp que no haya mencionado, déjenlo aquí abajo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos pronto. Peace.